Bien, vamos a dar inicio con la clase de hoy, chicos, pero antes de iniciar con la materia de historia, déjenme comentarles que por ahí ya me han estado comentando algunos de sus papás que no están poniendo atención a las clases. Comento esto por la clase de matemáticas que a la hora de hacer la tarea, muchos niños comentaron, algunos niños, bueno, papás de unos niños me comentaron que no habían entendido nada. Y esto es porque pues no están poniendo atención, están con la cámara apagada y pues obviamente con la cámara apagada siento que a lo mejor no están atentos a la clase. Entonces les voy a pedir por favor que todos enciendan la cámara, aunque sea para estarlos monitoreando, estar viendo que sí están poniendo atención, por favor, por la cuestión de que necesito estar viendo si están en la clase o están a lo Dice que le mejor pasó nomás el con documento para hacer escuchando, anotaciones, pero no poniendo tu atención. lápiz. ¿Sale? Y otra cosa, chicos, ya por aquí tengo una lista de los niños que casi no participan. A partir de hoy voy a estar preguntándole a esos niños que casi no participan. La cuestión es para saber si sí están poniendo atención. Básicamente lo que yo pregunto para las participaciones es lo que aquí yo les estoy comentando, lo que yo les estoy explicando. Ustedes se han fijado que pues siempre participan los mismos, todos siempre participan. Y tengo una listita de varios niños que casi nunca participan. No sé si sí están en la clase o no están. Entonces si ocupo esos niños que no participan, pues que den participaciones y que no nomás hablen, sino que hablen, participen con teoría o más bien con palabras que van acorde al tema que estamos viendo. No que me platiquen qué hicieron el fin de semana, qué les pasó, no. Que me platiquen participación referente al tema que estamos viendo. ¿Sale? De eso van las participaciones que vamos a tener el día de hoy. Entonces, por ahí a los niños que hacen falta que activen su cámara para yo saber si sí están poniendo atención o no están poniendo atención, aunque sea estarlos monitoreando, ya sea desde la computadora o desde el celular, porque también tengo mi celular donde puedo estarlos viendo. Yo también he visto bien hartos niños, maestro, que sí tienen la cámara prendida y los veo y andan jugando con sus juguetes. Bueno, pues también es la llamada para que todos se pues pongan atención, porque luego me mandan unas tareas mal hechas y luego con información que no va, ¿sale? Porque aquí en la clase, para eso es la clase en línea, para que cualquier duda que tengan en su momento me pregunten, ¿sale? De hecho, maestro, Sigue no estoy seguro. Migue, Dayana y una que tiene Android Bluetooth, no sé quién es, que no ha activado su cámara. Maestro, no estoy seguro, pero creo que usted como el anfitrión puede prender las cámaras. Ah, no sé, eso sí, no sé. No, más bien, Yo también. Puedo apagar los micrófonos. nada más tengo entendido que nomás puedo apagar los micrófonos, Nahum, pero encender cámaras creo que no. Voy a esperar a Emanuel, falta Emanuel, Dayana, Miguel Ángel, Julián, Yo ya estoy aquí, maestro. Regina, ¿quién es? Elbrisa, para que enciendan su cámara para dar inicio. Maestro, Dígame. yo diría más bien que los niños que no aprendan su cámara, que lo saque de la clase, porque así no No, van a aprender. únicamente no damos inicio con la clase o lo sacamos más bien. Sí, puedo Maestro, sacarlo. Sí, Bernardo. va a ser la página 54.
Ajá, donde nos quedamos. Ok, gracias. Sí, de nada. Profe, Sí. según yo tengo entendido, bueno, en una clase que tenía de matemáticas, en una reunión que había, bueno, donde la maestra quería que prendieran nuestras cámaras y que nuestras mamás fueran, no me acuerdo para qué era, que era antes de Navidad y Año Nuevo, era para eso, creo. Y cuando tenía la cámara apagada porque le estaba hablando a mi mamá, y la maestra me envió una solicitud, dijo el nombre que tenía la maestra y dijo solicita que prendas la cámara. Oh, a ver, déjale, busco esa porque no sé dónde esté. A ver, déjale, mando. No sé dónde sea eso, Esbeidi, la verdad desconozco aquí con esta aplicación. Maestro, ¿ya vamos a iniciar la clase? Ya vamos a dar inicio. Julián está ahí, si no para sacarlo de la clase, Julián. Profe, pero no han prendido las cámaras. Sí, pues voy a preguntar de uno por uno, si no para sacarlos. Ahorita prendo la cámara, nada más déjame. Julián no es que se me está olvidó en la el clase, sino para sacarlo. Ok, no está. Vamos a sacarlo. Emanuel Castro está en la clase, sino para sacarlo. Sí, profe, nada más que iba a ir. Ah, ok, gracias. David. Sí, ¿Está profe. David? La tengo prendida. Ya. Es que hay otro David, creo. Ah, no es cierto. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero ya empezaron a apagar la cámara. No la apaguen, chicos. Si la apagan, van a ser los primeritos que los voy a sacar de la clase. ¿Sale? Bien, entonces vamos a dar inicio, David, a la clase. Isabela, puede prender la cámara, por favor. Para dar inicio con la clase de hoy en la página 54. Pero antes, participaciones. ¿Alguien me quiere recordar qué fue lo último que vimos de historia? Niños que casi no participan. ¿Quién es yo? Yo, Valeria. A ver, pues, Diego. ¿Qué vimos en la clase pasada? Sobre los conservadores y los liberales y sus diferencias. Así es, los liberales y conservadores. Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Isabela. ¿Está Isabela? Sí está, profe. Sí, puede prender su cámara, hija, para hacerle una pregunta de participación. Sí. ¿Listo? Bien, por ahí ya comentó, estamos recordando un poquito referente a la clase pasada, vimos referente ya mencionó Diego, referente a la diferencia de los liberales y los conservadores. Isabela, ¿me puede comentar quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran los que querían que solo hubiera como una religión y era que querían solo un tipo de política. Ajá. Que se quedara todo como ellos querían. Ajá. Que no haya más de una religión, que solo sea esa. Muy bien, Isabela. Con eso si quiere. A ver, Dulce, ¿está Dulce? ¿No está Dulce? No apague su cámara, Isabela. César, ¿no se conectó César? No. Areli, ¿me quiere comentar acerca de quiénes eran los liberales? ¿Quiénes eran los liberales? A ver, ya por ahí
Isabela comentó acerca de los conservadores. Lo que quería la libertad. La libertad, ¿como qué? Por ejemplo. Como Es que va tomando por participación, se le van llegando ahí. Por ejemplo, a ver, ¿alguien le quiere ayudar? Levante la mano. Maestro, A ver, Jorge, ¿quiénes eran los liberales, Yo. Jorge? los que querían la libertad para todos. Ajá. Como libertad, ¿como qué? ¿Libertad para andar caminando en las calles o cómo? Para hacer lo que ellos Yo, profe, profe, yo. A ver, estaba Jorge de apenas, todavía Jorge, y ahorita le damos la participación a Ana. para ser libres en lo que ellos hicieran. Libres en lo que ellos quisieran. Está como un poquito cortita. A ver, Ana, ayúdele. ¿Quiénes eran los liberales? pues los que no querían, los que elegían que no, lo de las religiones, que nada más hubiera una religión. No, esos eran los conservadores. A ver, Diego. Los liberales querían que un ciudadano mexicano gobernara la república. Un ciudadano mexicano era el que tenía que dirigir como presidente a la república. Y los conservadores, pues querían traer a un español, a un monarca, ¿verdad? Entonces, esa era una de las diferencias. Ana comentaba acerca de la religión. Los conservadores querían una sola religión. ¿Y los liberales qué querían? A ver, Paola. La Paola, libertad de participar. a ver, en cuestión de los liberales, en cuestión del tema de la religión, ¿los liberales qué querían con la religión? Que existieran muchas más religiones. ¿Cómo? No lo Maestro. escuché otra vez fuerte. Que existieran más religiones. Que existieran más religiones y que las personas eligieran la religión que quisieran, ¿verdad? Que no solamente una religión estuviera en México, sino que existieran varias y que cada quien eligiera la suya, ¿verdad? De esa forma. ¿Alguien más quiere comentar referente al tema de la clase pasada? Maestro. A ver, Gael, me voy a ir en forma de lista conforme fueron levantando la mano. Gael. Perdón, es que se me olvidó bajarla, iba a decir lo que... Ok. Alexa. Los conservadores solo querían una religión. Y los liberales querían más religiones. Ellos querían que todas las personas tuvieran derecho y los conservadores no, que solo haya uno. Y si no por ejemplo, si no los conservadores, si la gente no hacía lo que ellos ¿cómo se llama? Pues los castigaban. Ok. Los liberales querían derecho para todos. Así es. Gracias, Alexa. Dulce, Maestro. Dulce, ¿puede prender su cámara, por favor? Manuel Castro, ¿sí está en la clase? Se está grabando la clase, Manuel, y nos... ya lo vi. La tengo. Ok, gracias. Muy bien, Samira, su participación, ¿puede comentar? David, encienda su cámara, por favor. Derecho a tener a tu propio presidente. Así es, elegir, ahora sí que, ¿cómo le dicen? Su opinión. Derecho de expresión. Su derecho a expresión de libertad, que era lo que los liberales querían, expresar su opinión o su voto a quien ellos quisieran. Muy bien, gracias. Bernardo. Los liberales querían que no les quitaran las tierras y que no hubiera esclavos. Ajá, los liberales eran lo que luchaban, que no hubiera, pues ahora sí que maltrato físico
hacia las personas pues pobres, ¿verdad? En aquel entonces, porque los conservadores prácticamente eran las personas ricas y abusaban mucho de las personas indígenas, la gente campesina y obrero. Muy bien, gracias Bernardo. Carolina. Que los liberales querían cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil, y los conservadores querían mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Y sobre todo, chicos, en aquel entonces todavía no, o sea, sí, ustedes tienen un acta de nacimiento. En aquel entonces las personas pues no tenían un acta de nacimiento. Tenía que haber un registro. Los liberales querían que hubiera un registro civil para que registraran todas las personas su nombre con apellido, ¿verdad? Nahum. Maestro, también otra cosa vimos en la clase pasada sobre lo que fue la revolución de Ayutla. Ajá. ¿Qué pasó en la revolución de Ayutla? Que hubo una guerra entre los conservadores y los liberales, porque los liberales querían quitar a Antonio López de Santana del poder y los liberales querían que siguiera. Y pues hubo ese conflicto y hasta hubo una guerra. Así es, fue la guerra bueno, se hizo el plan de Ayutla, que fue el documento que se hizo para designar a otra persona. Muchas gracias, Nahum. Esbeidi. Los liberales respetaban la libertad de religión. Así es, era lo que comentábamos ahorita sobre la religión de que cada quien fuera libre. ¿Quién es Lourdes? ¿Yorley? Sí, yo maestro soy Yorley. Es Yorley. A ver, comente Yorley. También querían desamortizar los bienes del clero y desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales. También permitir la libertad de culto, establecer la igualdad de la población ante la ley también. Muy bien, gracias Yorley. Que es lo que comentamos ahorita, la diferencia entre conservadores y liberales. Bien, hasta ahí chicos, ahora vamos a pasar a la página 54. El subtítulo es La Constitución de 1857. Recordemos que todavía sigue la pelea entre liberales y conservadores, ¿eh? No nos vamos a perder, no vamos a perder este tema de la guerra entre estos dos partidos políticos que en aquel entonces se dio entre estos dos bandos. Y pues recordemos que los conservadores pues eran prácticamente el gobierno extranjero. Recuerden que en aquel entonces los españoles eran los que estaban pues aquí en México y eran los que dominaban casi México, ¿verdad? Bien, el subtítulo es La Constitución de 1857. Vamos a ver por qué se hizo este documento, por qué se hizo la Constitución. Dice en la lectura, una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerzas a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley Juárez en 1855. Esa ley quitó privilegio a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Recordemos que la iglesia era el que tenía el poder en aquel entonces. La ley Lerdo, que se hizo en 1856. Esta ley buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La siguiente ley, la ley Iglesia, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como el bautismo, entierros, matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos.
Hagan de cuenta que en aquel entonces la iglesia cobraba muchísimo dinero por enterrar a una persona en el panteón. Cobraba mucho por casarte, cobraba mucho por hacer una misa. Eran unos cobros excesivos porque la iglesia era el gobierno. Entonces esta ley iglesia reguló los costos, o sea, los bajó, los puso a un costo pues más accesible para el pueblo, ¿verdad? Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un congreso constituyente, fíjense, los liberales, para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Recordemos que el país estaba en crisis, el país casi no había dinero para pagarle a los obreros, no había dinero para pagarle a los soldados. Entonces, hizo una constitución tratando de modernizar el país económicamente y socialmente. Sin embargo, dice ahí en el libro, sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación porque afectaban los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley, porque contaba con fuero. Y el fuero es como una ley o un artículo, vamos a ponerlo como un artículo que protege a las personas que estén dentro de la política. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la expansión, la aplicación de las nuevas leyes. Y aquí abajito vienen algunas leyes más importantes de esa constitución en aquel entonces. ¿Sale? Entonces, ¿ya vieron la guerra entre estos dos partidos, los liberales y los conservadores? Pero fíjense qué llorones son los conservadores. Los conservadores buscaron otro país para que los apoyara, otro país para que les ayudara a pelear contra los liberales. Eso no estaba bien, porque ¿cómo iban a traer a otro país para que les ayudara, verdad? ¡Collones! ¿Sí, Naum? No, maestro, se me olvidó bajar la mano. Perdón. Y aquí viene abajito, como les comentaba, algunas leyes de esa constitución vienen en la página 54 y en la página 55. Del otro lado viene una lista de leyes. La primera dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. Es lo que proponía la Constitución de los liberales. La siguiente, la enseñanza en México es libre. La siguiente, en México hay libertad de expresión, de organización para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o le convenga. Siguiente, ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecte al resto de la población. La otra, están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Y la siguiente, todo trabajo debe ser remunerado, o sea, pagado, ¿sale? Nadie tenía que ser esclavo de nadie. Todas estas eran de parte de los liberales. Los conservadores se enojaron porque sacaron estas leyes, porque iban en contra de sus ideas, de lo que ellos querían. Y obviamente, pues que los mexicanos no queríamos ser esclavos de nadie, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestro. No, maestra. No, profe. Bien. En la siguiente página 55 viene pues ahí una foto de original de esa constitución. Es la portada
Y acá viene por quién está firmada esa Constitución. Vean el tipo de letra que se usaba anteriormente. Es una letra manuscrita, ¿cómo se le llama? Manuscrita. Sí, en Ey, manuscrita. así, de esa forma era como se firmaba o se escribía en aquel entonces. Y pues es la portada original de esa Constitución de 1857. Isaac. Maestro, a mí se me dificulta leer mucho la manuscrita y también se me dificulta hacerla. Sí, es un poco más difícil por la forma en que está escrita. Maestro. Sí, Bernardo. Se fue Bernardo. ¿Qué pasó, Bernardo? Si no, para dejar la tarea 1. Bien, entonces aquí está la tarea número 1. Maestro. Maestro, era esto, que aquí, que esto también son otros tipos de leyes, esto. Ah, sí, Esto. esta es verdad. Sí. Ah, sí, aquí sigue la otra listita de las leyes de la Constitución de las importantes. Déjenme las leo para ver si hay algo importante. Dice, se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas son de la iglesia, tener o administrar propiedades urbanas y rurales como casas, haciendas o tierras de cultivo. O sea que les prohibía a la iglesia tener huertas o propiedades. Era prohibido. Y la siguiente, en las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras elija un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hagan de cuenta que si fusilaban o si se iba del país el presidente de la República, el que tenía que tener el mando, el siguiente, sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el que está alrededor de los diputados, de los senadores que están pues viendo las leyes que se van a establecer, las que van a votar por las leyes si se acepta o no se acepta. ¿Sale? Profe, ¿Mande? ¿puedo ir al baño? Sí, corra. Mande. Maestro. Yo tengo una hermana que va en primero de preparatoria y sabe escribir manuscrita. Oh, perfecto. Dígale que le enseñe o que le diga qué dicen aquí. ¿Sale? Yo tengo un libro del kinder para escribir manuscrito. ¿No se la entiende, maestra, la manuscrita? Bien, vámonos a la tarea 1 ahora sí, chicos. Tarea número 1, pasar a la libreta las preguntas. Yo ya sé cuál es, maestra. Que están en la página 55. Aquí puse una notita, no imprimir, pasarlo a su libreta a mano, porque últimamente les he dicho que lo tienen que pasar a la libreta y lo copian, lo fotocopian y lo pegan. No, hay que pasarlo a mano, ¿sale? Son 4 preguntas muy sencillitas. La primera dice, ¿cuál te llamó más la atención? De estas leyes, de las leyes que acabamos de leer, ¿cuál ley te llamó la atención? Y le van a poner por qué. La siguiente, ¿qué derechos se otorgaban? ¿Qué derechos se otorgaban? O sea, los derechos iban dirigidos a las personas, pero ¿qué era lo que otorgaba? Lo van a contestar. Y la siguiente, ¿por qué consideras que son importantes? ¿Por qué consideran ustedes que son importantes estas leyes que acabamos de leer? ¿Sí serán importantes para ustedes? Yo pienso que sí, pero ¿por qué? Y la última, ¿cuáles forman parte de tu vida cotidiana? De estas leyes, ¿cuáles son las que hasta ahorita están vigentes, que hasta ahorita se siguen usando? ¿Vale? Y esa es la tarea número 1. Está facilito. Maestro. Emanuel, ¿qué pasó, Emanuel? Profesor, ahorita que dijo que que no imprimiéramos esa de las preguntas, a veces cuando nos deja cuadros, a mí me gusta más hacerlo en una hoja blanca
que en la libreta, porque me gusta más hacerlo pues en hoja. No, hay que pasarlo a su libreta, ¿eh? Recuerden que las tareas van en su libreta, porque el día que tengan que estudiar para el examen, ya lo tengan en su libreta, que le corresponde. En este caso de historia. Dígame. Maestro, Sí. No sé Las quién hable, preguntas- no levanta la mano. Samira, maestro. A ver, Samira, ¿qué pasó, Samira? las preguntas tienen título. El título es el que es la Constitución de 1850. El título es este que está acá arriba, el de la página 54. El subtítulo. Es el El subtítulo. título es el subtítulo. El subtítulo es el título de esta tarea. ¿Sale? Gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no, para pasar a la siguiente actividad. No, profesor. Maestro. Muy bien. No, maestro. Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a relacionar la columna con la nota. Voy a dar participaciones. A ver, de los que no han participado, Valentina. Aquí tengo una lista del lado, para ustedes, lado izquierdo, los que están en los cuadritos de color. Algunas palabras donde tienes que relacionarlo con su oración. Valentina, ¿quieres coger alguna? ¿Cuál quieres coger? Los conservadores. Los conservadores. De esta, ¿a dónde le doy? La primera dice, en la ausencia de un presidente de la República, mientras elija un sustituto, tomará el poder. ¿Será esa? No. ¿Verdad? ¿Cuál será? Segunda. Los conservadores se opusieron a la legislación porque afectaba los privilegios que tenía desde la época virreinal. Sí. Sí. No. A ver, espérame. ¿No? A Profe, ver, pueden checar la lectura, ¿eh? déjame ayudar. Sí, ¡Profe! sí. Diego. Yo quiero participar. Ah, espérense, a ver. Vamos a checar esta que dijo, que comentó Valentina. Los conservadores dice que es esta. Sí, ¿cuál es, profesor? La última. No, la de rellena. hasta abajo, la de se alcanzaron contra el gobierno. Es la de hasta abajo. La última. La última, profesor. Así. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país. ¿Sí? Sí, eso, maestro. A ver, vamos a dejarla así. Gracias, Valentina. Vamos a dejarla así. A ver. Jorge. A ver, Jorge, ahorita sigue Manuel. A ver, Jorge, ¿cuál quiere usted? El presidente de la Suprema, la última. Esta, ¿hacia dónde, Jorge? A la primera. A la primera, a esta. Sí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. En la ausencia de un presidente de la República, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. A ver, Emanuel, ahora sí. A ver. Es la cuarta. Creo que es la cuarta. ¿Cuál, perdón? La cuarta. Esta de buscaba propiciar el progreso económico, ¿con cuál? Esa, sí, la que está. ¿A cuál, Emanuel? En la que tiene la flechita del mouse. Ajá, esta, pero ¿a dónde? Hacia la de la Iglesia Católica, Militares y Terratenientes.
Buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas, la Iglesia Católica, militares y terratenientes. ¿Está bien? Yo creo que sí, pero no sé. Ahorita vamos a ver. A ver, vamos a irnos a la siguiente. A ver, Nahum. ¿Qué maestro? Yo elijo la de la Constitución de 1857. Ajá, ¿con cuál? Con la tercera que dice tenía un carácter federal. Ajá. Y muchos de sus artículos buscábamos en esa. Muy bien, gracias. Profe, A ver, Diego. Maestro, yo. la ley Diego. Lerdo, puse la última, profe. La ley Lerdo, ¿con cuál? Con la segunda. Con la segunda. Sí, con esta. Suposición. ¿Sí? Sí, maestro. A ver, ¿hay alguna mal, A ver, vamos a La de leer. la iglesia. En la lectura dice, la ley Lerdo buscaba propiciar el progreso económico, poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Esta ley Lerdo que nos comentó Diego no va ahí. Esa ley Lerdo Yo, maestro. va Maestro. con la que nos comentó, Emanuel. Progreso. La ley Lerdo va con esta. Va con la Esta. cuarta. Así es, con esta. ¿Sale? La Iglesia Católica. Y la de la Iglesia Católica con la se segunda. opusieron a esta va con la que nos comentó Diego. La Iglesia Católica, esta va con esta, la de se opusieron a esta legislación. Ahí está en el libro. ¿Sale? Y la Constitución de 1857 tenía un carácter federal y muchos de sus artículos, esa sí está bien, la que nos comentó Nahum. La siguiente, los conservadores se alzaron contra el gobierno, esta está bien también. Y la última, el presidente de la Suprema Corte está también bien. ¿Sale, chicos? ¿Quién nos está rayando? Toda esa información ahí viene en el... Muy bien, gracias. Ay, Maestro. dígame. ¿Sí, Dayana? ¿Me habló? Sí. ¿Me habló, Dayana? ¿Cómo cuántas tareas vamos a tener? 3, hija. Ahorita llevamos una. Ah, ok, gracias. Bien, chicos, pasamos al siguiente subtema, la guerra de reforma. Vamos a ver cuál fue la guerra de reforma. Y aquí bien puse algunas fotos de algunos personajes que vamos a leer ahorita. Isaac, ¿me puede ayudar a leer, por favor, la guerra de reforma? Prenda su micrófono, Isaac. La guerra de reforma, también llamada la Guerra de los 3 Años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno Liberal. A ver qué dice ahí. Gobierno liberal. Que no lo alcanzo a ver muy bien. Pues se busca su libro, Isaac. Liberal, mediante el plan de Tacubaya, que se desconocía la Constitución, convocaba a elaborar una nueva. Hasta ahí, Isaac, use su libro para leer o no lo ha abierto. Yo, profe. Bien, hasta ahí, bien, para participar. Ahí nos habla del primer personaje, Félix Zuloaga, es el que tenemos aquí. Ese Félix Zuloaga fue el que encabezó o se rebeló contra el gobierno liberal. En este caso, en ese momento, mediante el plan de
Tlacubaja desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. Entonces, a lo que hemos leído, ¿Félix Zuluaga era liberal o era conservador? Era Conservador. Así es, era un conservador. Conservador. Ahí comenta, desconoció la Constitución, o sea, no le gustaba. Perla, ayúdeme a leer, por favor. El siguiente párrafo, Perla. El principal motivo. Prenda su micrófono, Perla. El principal motivo de este conflicto fue el grupo conservador. La Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Gracias, Perla. Hasta ahí. Bien, seguía la riña, seguía la lucha entre los conservadores y los liberales. Siguiente párrafo lo leo yo y ahorita doy participación. Dice, tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. Acá tenemos una foto de quién fue Ignacio Comonfort. En aquel entonces, él era el presidente de la República. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En aquel entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuluaga, nuevamente el conservador ¿Sale? Entonces, ya había dos presidentes de la República. ¿Vale? Alexa, sígale leyendo el siguiente párrafo de esta forma. De esta forma, el país contó con dos presidentes, Félix Zuluaga, tanto conservador, por su sede de gobierno en la Ciudad de México. Benito Juárez, aliado de Bien, hasta ahí, gracias, Alexa. Bien, ya había dos presidentes de la República, del lado de los liberales, Benito Juárez, del lado de los conservadores, Félix Zuluaga, pero cada quien en diferente lugar. Félix Zuluaga en la Ciudad de México y Benito Juárez en Veracruz. Seguimos leyendo, la parte de abajo dice, la guerra de reforma dividió a la población en dos bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. La gente era, unas personas eran liberal y otras conservadores y se peleaban entre ellos, pero entre más personas tenía un bando, más fuerte era. Si por ejemplo se encontraban a unos borrachitos en la calle y si los conservadores los veían emborrachándose, se los llevaban para pelear en contra de los liberales. Eso hacía que hubiera un reclutamiento forzoso, o sea, los metían de soldados para pelear en contra del otro bando. Estaba mal. ¿Qué pasó? Hay algunos niños que andan soplando en el micrófono. Chicos, no estén soplando, por favor. Yo no lo escucho. Bien, pasamos al último párrafo, dice, finalmente, a ver, Francisco, fuerte. Francisco Julián. Finalmente los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas
leyes de reforma con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Muy bien, hasta ahí. Bien, esta guerra en primera parte la ganaron los liberales. Y esto fue en 1861. Benito Juárez llegó a la Ciudad de México porque estaba en Veracruz y llega a México, pues ahí puso algunas otras leyes que en ese entonces se llamaron leyes de reforma. Y ahí abajito, acá abajito, están esas nuevas leyes que hicieron, que se promulgaron. La primera dice: las propiedades de la iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertos solo podría reconocerlos el registro civil. La siguiente: el gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la iglesia. Y la última: se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas siguientes leyes fueron las que se combinaron con la Constitución, lo que leímos en lo de la Constitución de 1857. ¿Sale? Se unieron y pues obviamente que trataron que los conservadores no tuvieran tantos privilegios como antes. Y por último, Jorge, ayúdeme a leer estas leyes. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir religión que mejor nos parezca o ninguna. Además de gracias el registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población desde nuestro nacimiento, que queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica entre los demás. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? ¿En qué circunstancias la utilizas? Muy bien, gracias, Jorge. Bien, si ustedes se fijan, a partir de aquí salieron los registros civiles. Y ustedes saben que un registro civil es donde van a registrar a un bebé con su nombre, con apellido. Van y también ahí se casan. Antes, pues obviamente la religión católica era la que se encargaba de todo esto. Entonces, el gobierno de Benito Juárez, que en aquel entonces hizo los registros civiles, que fue como una forma para tener un registro de tantas personas, qué tantas personas existen en el país. Y aquí vemos una foto, dice soldados durante la guerra de reforma. Vean, fíjense cómo están vestidos los mexicanos en aquel entonces, con vestidos, unas naguas, las mujeres, los hombres con trajes de manta y andaban en caballo, traían sus pistolas así de esas de las que les echaban pólvora, no traían bala. En aquel entonces, pues los mexicanos eran los que nos llevábamos la peor parte, los que teníamos menos dinero, a comparación de los conservadores. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se vestían los conservadores, ¿sale? Porque no se vestían igual que los mexicanos. Bien, vamos a la siguiente actividad, ayúdenme. Dice, investigue y completa. La primera dice, la guerra de reforma comenzó en él. ¿Cuándo comenzó la guerra de reforma? ¿Alguien me quiere decir? 1858. A ver, vamos a checar aquí. 57. ¿Eh? ¿La guerra de reforma? No, ahí dice en la parte de arriba.
La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, se inició en 1858. Muy bien. La siguiente. Guerra de los 3 años. Guerra de los 3 años. También se le conoció con el nombre de Guerra de los 3 años. Los 3 años. Muy bien. Siguiente dice, ay, espérenme que lo... Dice, los liberales vencieron a los conservadores en... 1861. ¿En qué año? 1800, ¿qué? 61. 61. Muy bien. 61. Y la última culminó con la entrada de... ¿Quién entró? Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Y qué hizo Benito Juárez al entrar? Promulgó las leyes de reforma. Promulgó Leyes de reforma. Leyes de reforma. Muy bien, gracias chicos. Bien, a partir de esto, vámonos a la siguiente tarea, tarea número 2. Tengo aquí, dice, le van a poner de título La Guerra de Reforma. Y dice, ordena del 1 al 6 según fueron sucediendo los hechos de la Guerra de Reforma. Aquí puso una nota, no imprimir, pasarlo a su libreta a mano. O sea, esta hojita se las voy a mandar al grupo y no lo van a imprimir, lo van a pasar en su libreta. Van a ir acomodando en orden descendente. Hagan de cuenta que si ustedes dicen que este fue el primero, lo ponen arriba. Si piensan que este fue el segundo, lo ponen abajo. Si piensan que este fue el tercero, lo ponen aquí, en forma de cómo sucedieron las cosas. Como del principio al fin. Ándale, del inicio al fin. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó al después? Cada uno, aquí está en revuelto. Todas estas están revueltas. Y ustedes en su libreta lo van a ordenar de cómo sucedieron las cosas de arriba Maestro, hacia abajo. Dígame. va a ser como una hilera de tiempo. Como una línea del tiempo, así es, como una línea del tiempo. Pero lo primero que pasó lo vas a poner arriba y lo último que pasó, pues hasta abajo, ¿verdad? Ok, maestro. Muy bien. Gracias. Esta hojita se las voy a mandar al grupo, como les digo, no lo van a imprimir, lo van a pasar a su libreta. Vamos a las tareas como siempre. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Alexa, No, maestro. ¿quería comentar algo, Alexa? Entonces, la hoja nos la van a mandar al grupo y la vamos a leer y la vamos a escribir como nosotros pensamos que inició Así es. y al final. No como pensaron que sucedió las cosas. Ahí en la Como página. dice en el libro. Ajá, en el libro ahí viene toda la lectura. Lo que acabamos de leer acerca de la Guerra de Reforma, ahí viene todo esto. Y ustedes, si no se acuerdan, léanlo otra vez para ver qué pasó primero, qué pasó después y así. ¿Sale? Ok, maestro. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, Perla? No. Ah, ok. Bien, si no hay duda, pasamos a la siguiente página. La situación económica. Recordemos que el país estaba en una crisis, ¿eh? ¿Se acuerdan que México había pedido un préstamo durante la guerra cuando fue contra Estados Unidos? Cuando fue esa guerra, México quedó en crisis. No tenía dinero para pagarle a doctores, a campesinos, no tenía casi dinero. Entonces, pedía dinero a otros países y esta deuda se llama deuda externa. Entonces, nuevamente México quedó en las ruinas, se quedó sin dinero y otra vez pidió más dinero. Ahorita vamos a ver esta situación económicamente, cómo estaba México. Bien, ¿quién me quiere ayudar a leer, chicos? Yo, maestro.
A ver, alguien más, Jorge. Yo, para profe, que yo. participen Yo, todos. maestro, porfis. A ver, Yorley. Yo, maestro. De los que casi no participan, chicos, denle chance. Yorley. La situación económica. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados. El comercio interior y el exterior había decaído y no se recibían suficientes impuestos. Por todo eso, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos para mantenerlo eran enormes. Así, una de las medidas adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia fue recurrir a préstamos que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados. Gracias, Yorley. Bien, si se fijan, dice ahí que el campo y las minas estaban desiertas, no había personas quien las trabajara, porque todas esas personas que estaban trabajando las minas y los campos se fueron a pelear, se fueron a la guerra, algunos murieron, otros regresaron pero heridos, ya no querían ni trabajar las minas ni querían trabajar el campo, así que pues seguían abandonadas. Y obviamente si estaban abandonadas, pues no había dinero al gobierno. Entonces, obviamente recurrió el gobierno de México a pedir un préstamo, ¿verdad? Hermione, continúe con el siguiente párrafo. Ante la falta de recursos, Juárez decidió suspender el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España. Aún prometió volver a pagar en cuanto fuera posible. En respuesta, estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar los intercambios comerciales y exigir la liquidación de su deuda. Bien, hasta ahí, gracias, Yorley. Bien, recordemos que México tenía una deuda, le debía dinero a Inglaterra, a Francia y a España. Entonces, Benito Juárez platicó con estos tres países. Y solamente ahí comenta, bueno, ahorita lo va a comentar. En esta deuda, nueva deuda, estos tres países pues le estaban pidiendo dinero a México. Juárez le dice, ¿sabe qué? No tengo dinero con qué pagarles, denme chance, espérenme un tiempecito para pagarles. Entonces solamente dos países sí aceptaron, sí se esperaron, pero un país decidió no esperarse. ¡Francia! Solamente fue Francia. Francia fue el enojón, el que no quiso esperarse. Él quería que le pagaran su dinero a como dé lugar. Y dice ahí el traidor último, del pastelero. el último párrafo dice, Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos con la promesa de que reiniciarían el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. Intervención francesa. La intervención francesa. Y de aquí viene otra guerra. De ahorita vamos a ver cuál es otra guerra que tuvo México. De plano, México tenía mucha mala suerte en ese tiempo. Bernardo.
También había una manera de que no hubiera tanta guerra, era intercambiar los frutos, así intercambiar comida como se hacía antes. O también intercambiar productos, por ejemplo, de las minas, se obtenía muchos minerales, pudiera haberle pagado con mineral, pero Sí. quién sabe cuál era el pensamiento de aquel entonces. Pasamos ahora, algo que me resultó muy curioso, chicos, es que no sé si se han dado cuenta que siempre ataca o atacaban por el lado de Veracruz. Siempre a México lo atacaban a Veracruz. Nunca se iban a otro puerto más que en el puerto de Veracruz. Siempre era donde atacaban, donde llegaban los militares del extranjero. Y aquí vemos un mapa. Recordemos que Francia, España, Inglaterra eran los países que tenían el interés por México, y obviamente que para viajar de esos países viajaban en barco, y la mejor opción y lo más cortito era viajar por este lado y llegaban al puerto de Veracruz. Por eso siempre atacaban Veracruz, porque de esta forma llegaban más facilito, más fácil. ¿Sale? Bien, pasamos a la siguiente página. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. Carolina, ¿nos quiere ayudar a leer el párrafo? Sí. El bloqueo de los puertos. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que había ocupado Veracruz y logró que ingleses, extranjeros y ingleses españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Como ya se señaló, los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea. Por esta razón se sumaron a las tropas invasoras. Muy bien, fíjense lo que pasó. Inglaterra y España se regresaron a su país, pero Francia no. Ellos querían que les pagaran su deuda externa, su deuda que tenía México. Y Francia llegó con el montón de soldados, con militares a México. Esto les causó mucha risa y mucha felicidad a los conservadores, porque recuerden que los liberales eran los que estaban negociando esta deuda, y los conservadores se pusieron muy contentos y aprovecharon que Francia metió a sus soldados para ahora pelear contra los liberales. ¿Sale? ¿Quién me quiere seguir ayudando en la siguiente párrafo? Yo. Samira. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores en Puebla. El ejército liberal, encabezado por Ignacio Zaragoza, logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, ¿Sí? ¿Samira? Ya no la escuchamos. A ver, creo que se fue Samira. A ver, déjenlo, repito. Este pequeño párrafo porque es muy importante. A ver, estaba Emanuel quería participar. Fuerte, Emanuel. El gobierno de Juárez intentó. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores en Puebla. El ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza logró una importante victoria. Jorge, apague su micrófono. El 5 de mayo de 1862. Ajá.
5 de mayo de 1862. Sin embargo, Puebla cayó al año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés que había sido forzado con 30,000 soldados enviados por Napoleón. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Muy bien, hasta ahí. Aquí viene un hecho muy importante. ¿Cuál, maestro? La batalla de Puebla, chicos. Esta conmemoración que también todos los años lo recordamos. El 5 de mayo, si ustedes se fijan, nunca hay clases, pero nunca han preguntado ustedes por qué no tenemos clases el 5 de mayo. Pues aquí está la respuesta. El día 5 de mayo se suscitó la guerra de la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, en donde dice el gobierno de Juárez intentó detener el avance. Hagan de cuenta que los conservadores y los franceses avanzaron en todo el país, iban matando a los liberales. Entonces, el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza, esta persona que tengo acá, era un liberal, era del lado de los liberales, y este era el que dirigía a los liberales, a las tropas, a los militares, a los soldados. Pero, sin embargo, Puebla cayó en el año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés. Hagan de cuenta que el 5 de mayo ganamos la batalla, pero al siguiente año llegaron con más fuerzas y ahí fue donde caímos Con 30 los mexicanos. Con 30,000 soldados. 30,000 soldados que había mandado Napoleón III, esta persona, desde Italia, creo, tengo entendido, mandó estos 30,000 soldados. Profe, Y obviamente que perdimos el siguiente año después del 5 de mayo. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Nuevamente los conservadores se apoderaron y los franceses se apoderaron de la Ciudad de México. ¿Quién me sigue ayudando el siguiente párrafo? A ver. Yo, maestro. Brisa. Yo. Fuerte, Brisa. Esto obligó al gobierno liberal. Prenda su micrófono, Brisa. Perdón, maestro. ¿Sí? Es que tengo el lado de luz y se me acabó la pila. Fuerte, Brisa, el párrafo, no se preocupe. Esto obligó al gobierno liberal. Esto obligó al gobierno liberal Ajá. a republicar su fe de distancia en estados del país. Sucede en diferentes estados del país hasta situarse en el Paso del Norte. El Paso del Norte. Hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde continuó la guerra de defensa de soberanía del soberanía. País. Al mismo tiempo de los conservadores siguieron su proyecto de establecer una monarquía. Hasta ahí, gracias, Brisa. Bien, si ustedes se fijan, pues les tocó a los liberales correr. Se fueron refugiando en otros países, por ejemplo, en otro estado, perdón. Por ejemplo, en Chihuahua. Chihuahua ya está en el norte. Hasta allá corrieron a los liberales. El siguiente párrafo dice, cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores, quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo, para lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar en Trieste, ciudad en ese entonces pertenecía al Imperio Austriaco y que actualmente forma parte de Italia. Fíjense cómo está vestido Maximiliano de Habsburgo. ¿Ya vieron? Su traje acá, su túnica,
ahora sí que todo de caché, bien así. Vean cómo está vestido Napoleón III. También bien acá, bien vestido, con sus trajes bien sastres y toda la cosa. ¿Sale? Ahorita vamos a ver la diferencia. Pasamos a la siguiente página. Dice, 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico, apoyado por los conservadores. A ver, hasta ahí. Maximiliano de Habsburgo, ¿era liberal o era conservador? ¡Conservador! De los traidores, maestro. De los traidores. A ver, hasta aquí era conservador, ¿eh? Hasta aquí era conservador. Ahorita vamos a ver ¡Tu teléfono está loco! Si siguió ¡Se siendo... apagó! No es cierto, Edgar, sí lo escuchamos. Bien, hasta aquí era conservador Maximiliano. Ahorita vamos a ver en qué momento se convirtió en liberal. ¡Profe! Luego dice, ¿qué pasó, Diego? ¿Por qué habla así tan raro? ¿Yo? Sí. ¿No? Sí. Estoy hablando normal. Bien. No, habla bien raro. A lo mejor es su internet que se está yendo. Bien, continúa. Dice, los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. Sígale, Nahum, por favor, el gobierno liberal. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo 2 gobiernos, uno republicano, constitucionalmente establecido, y otro monárquico, apoyado por fuerzas extranjeras. Muy bien, hasta siguiente. Sígale, por favor, Nahum, el imperio Maximiliano. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Hasta ahí, espéreme, Nahum, espéreme. Chéquense ahorita lo que hizo Maximiliano y ahorita van a ver si seguía siendo conservador. Sígale, por favor, Nahum. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó, eligió como colaboradores a algunos liberales, estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibía aplicar castigos físicos a los trabajadores. Hasta ahí, fíjense, ya Maximiliano se les volteó a los conservadores. Maximiliano era de los, ahora sí que de los de confianza, o sea, las personas en las que confiaban los conservadores. Pero cuando Maximiliano llega a México y se como el presidente, según él, puso unas leyes y esas leyes, en vez de beneficiar a los conservadores, benefició a los liberales. Entonces, Maximiliano, de ser conservador, se convirtió en liberal, ¿verdad? Sígale, por favor, Nahum, ya para terminar. En el contexto internacional. En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia, actualmente parte de Alemania. Bien, hasta ahí. Bien, dice ahí, el emperador Napoleón retiró su apoyo militar, o sea, se llevó a los soldados que había metido, o sea, de Francia, porque aparte Estados Unidos le estaba haciendo presión. Estados Unidos le dijo a Francia, ¿sabes qué? Salte de México, si no te vamos a atacar. Y pues Francia decidió retirarse de México porque también, aparte de estar en guerra con México, estaba con otro país en guerra que se llama Prusia, que está en Alemania. Medio Francia se la pasaba en guerra. Bernardo. Es que
es que este Estados Unidos en ese tiempo apoyaba mucho a México porque allí sabía que tenía México mucha riqueza y Estados Unidos también se lo quería quitar la riqueza. Recuerden Por eso que le Estados apoyaba. Unidos ya había firmado un pacto, ya habían arreglado sus peleas en aquel entonces, cuando México le vendió algunas partes de México. Fue el Recuerden Tratado que de ya. Guadalupe Hidalgo, profe. Así es. Bien, el último párrafo dice, al perder este apoyo militar, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Ante el avance militar, Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro, donde libró su última batalla. Tras ser derrotado, fue condenado a muerte y fusilado en 1867. A pesar de que Maximiliano se convirtió en liberal, aún así los liberales lo fusilaron, porque de todos modos él tenía sangre de otro país y no lo querían, pues, ¿verdad? Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No. Bien. Miren, aquí les pongo una diferencia, cómo se vestían los liberales y cómo se vestían los conservadores. Del lado derecho están los conservadores, sus vestidos bien larguísimos, bien caros, sus Bien trajes pipirisnais. sastres, sus trajes. Profe, son vestidos europeos. Así es, vestidos europeos muy grandes. Y fíjense los trajes de los liberales, las mujeres que iban a la guerra en aquel entonces se les llamaban adelitas, y vean cómo se vestían con unos vestidos así, pues lo menos que estuvieran pesados, porque estos vestidos que traían los conservadores estaban pesadísimos, pesaban el montón de kilos. Y los vestidos de los liberales pues eran un poquito más menos Maestro, pesados. eso sin pensar el peso de las muchachas. Así es. Luego los accesorios, las cadenas, los aretes y todo eso, ¿verdad? Maestro. Y acá está la foto de algunos liberales, de algunas personas, hombres, cómo se vestían. Vemos que eran trajes, taco, corbata, así sencillo, ¿verdad? Rancheros, pues. Rancheros, como se pudiera mencionar. Y viene la tercera y última tarea, chicos. También pasarle a la libreta, maestro. Así es. Está sencilla, son 2 preguntas y hacer llenar este cuadro sinóptico. Dice el primero, ¿cuál fue una consecuencia de los problemas económicos? ¿Cuál fue el problema, una consecuencia de los problemas económicos de México? La siguiente, eso lo leímos en la página 58, ¿eh? La número 2, los conservadores mexicanos eran apoyados ¿por quiénes estaban apoyados los conservadores mexicanos? ¿Qué país lo apoyaba? Y aquí vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Vamos a hablar de él. Dice, causas de descontento en los conservadores. ¿Cuál fue el descontento que tuvieron los conservadores hacia Maximiliano de Habsburgo? Recuerden que Maximiliano era conservador y luego se convirtió en liberal. ¿Cuáles fueron las causas por la cual los conservadores se enojaron con Maximiliano? Por apoyar a los demás. Por apoyar, eso está en la página 60, chicos, ahí está. Esta información en la 60, en la parte del medio, precisamente. Ahí vienen esas 4 causas por las que los conservadores se enojaron con Maximiliano de Habsburgo. Vamos a poner una causa en La primera fue que ratificó las leyes de reforma. Esa es la primera. La segunda ya no se las digo, ni la tercera ni la 4, pero ahí están.
Ahí están, esa es la que van a llenar. Y aquí una notita, no imprimir, pasarlo a su libreta en mano y usar regla para hacer los cuadros y las líneas, chicos. Los va a mandar al grupo. Sí, ahorita se los voy a mandar al grupo. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? No, profe. No, maestro. Creo que no, maestro. Bien, entonces, hasta aquí le vamos a dejar, chicos, la clase del día de hoy. Pues sí le avanzamos un buen a la historia del día de hoy. Recordemos que ahorita la pelea es entre liberales y conservadores. Nuevamente los liberales ganaron la pelea. ¿Sale? ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? Si no, ya para pasar lista. No, Ya profe. tengo... No, maestro, no. Yo sí, maestro. No, maestro. Creo que no. A ver, ¿era Nahum? Maestro, ahora que me doy cuenta, a Francia no le bastó con atacarnos una vez y bombardear el puerto, no le bastó y pues quiso otra vez atacarnos. Así es. Como que se le hacía divertido. Francia siempre estaba en guerra con todos los países, ¿no? Bien, chicos, aquí Oh, creo tengo que por mi diversión. listita. Aquí tengo mi lista de los niños que participaron el día de hoy, ¿eh? Entonces espero que haya participaciones para la siguiente semana de los demás que no participan. No sé si sí están. Por ejemplo, Fátima Dayana sí participó, casi no. Miguel Ángel no participó. Areli sí. César ni se conectó, ¿verdad? No, creo que no, maestro. No, maestro. Maestro casi ya no se conecta. No, no se conectó, profe. No. Jennifer, Gael, Jesús Emanuel, Diego. Creo que Muy ni Kimberly, maestro. Y Kimberly, ¿verdad? Bueno. Bien, chicos, paso lista. Paso lista para ya retirarnos. La tarea para el día miércoles hasta las 6 de la tarde. Es tan sencillita, está facilito. Para que no se les olvide, pónganse a hacerla de una vez ahorita. Porque están frescos de la información que acabamos de dar. ¿Hasta cuándo tenemos, maestro? Hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Ok. ¿Vale? Bien, paso lista, chicos. Hay que prender esas cámaras, no las apaguen. Maestro, yo vi muchos participantes para levantar la mano. Muchos tenían las cámaras desactivadas. Sí, Regina, ¿sí está o no está Regina? Sí, solo que estoy puras. Ah, hay que prender esa luz. Dayana, ¿sí está o no está? Sí, estoy, maestro. Ah, hay que prender esa cámara. Carolina, ¿sí está o no está? Alexa, ¿sí está o no está? Paso lista. Sí está, profe, sí está. Kimberly, no está. David. Abril. ¿Sí está Abril? Ah, sí está Abril. Alexa. Presente. Nos vemos el jueves. Sí, este jueves. Adiós. Adiós, José Francisco. Adiós, profe. Adiós, José Francisco. Ah, hay que participar, Francisco. Anímese. Bueno. Jorge. Presente. Nos vemos el jueves, chicos. Emanuel Castro. ¿Dónde está Emanuel? Emanuel. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, Manuel. Yorley. Presente. Nos vemos el jueves. Julián. Ah, lo saqué. Paola. Ah, ya la vi. Ana. Presente. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Samira.
Presente, maestro. Ah, ya la vi, Samira. Nos vemos el jueves. Adiós, maestro. Adiós. Isabela. Ah, ya la vi, Isabela. Nos vemos el jueves, Isabela. Es Baby. Presente. Ya la vi. Nos vemos el jueves, Baby. Dulce. ¿No está Presente. Dulce? ¿Sí está Dulce? Ah, ya la vi, Dulce. Nos vemos el jueves, Dulce. Sí, maestro. Francisco Julián. Presente. Valeria. Presente, Francisco Julián, Valeria, nos vemos el jueves. Adiós, maestro, que tenga bonita tarde. Igualmente, Regina. Más bien bonita noche. Espérame, no he terminado. Regina, Presente. nos vemos el jueves. Diego, Presente, profe. nos vemos el jueves, Diego. Regina. Jesús Emanuel. Ah, ya lo vi, Jesús Emanuel. Nos vemos el jueves. Germayoni. Presente, maestro. Nos vemos el jueves. Adiós. Dios, Gael. Presente. Estaba comentando ahí en el chat, Gael, que usted tenía la mano arriba. Sí, Gael, yo sé que sí la tiene, pero trato de que otros niños, yo sé que usted participa muy bien y mucho. Hay que darle participación a los que casi no. Por eso casi no le daba participación a usted, Gael, porque quería que los demás participaran. ¿Sí? Ya para la próxima sí le doy su participación, Gael. Jenny. No está Jenny. Valentina. Presente, maestro. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Adiós, Perla. Buenas noches. Igualmente. Presente. Nos vemos el jueves, Perla. Edwin. Sí, profe, adiós. Adiós. No está Edwin. Edgar. Presente, maestro. Nos vemos el jueves. ¿Se le apagó su teléfono, ¿qué, Edgar? Sí, es que se apagó y necesitaba la contraseña. No se preocupe, está grabada la clase para que cheques la parte que no alcanzas a saber. ¿Sale? Nahum. Presente. Nos vemos el jueves. Sí, maestro. Linda noche. Igualmente, Bernardo. Presente. Alexa. Ah, no. Linda noche César. a todos. Igualmente, César no está. Areli. Presente, maestro. Nos vemos el jueves. Brisa. Nos vemos el jueves, Brisa. Sí. Y Carolina. ¿Me habló, maestro? Sí, Brisa. Sí, Brisa, ya le pasé lista. Es que como que se me fue tantito el internet. Pero ya le pasé lista a Brisa. Sí, no se preocupe. Ya le puse asistencia a Brisa y a Carolina. Es que no escuché que dijo hasta el viernes. Gracias. No, el jueves. Nos Total, vemos no el voy a jueves. pasar. Sale. Miguel Ángel. Miguel se alcanzó a salir, pero sí lo vi conectado. A lo mejor lo sacó la aplicación. Isaac. Nos vemos el jueves. Y Dayana. Nos vemos el jueves, Dayana. Presente, maestro. Nos vemos el jueves. Sí, chicos. maestro. Buenas noches. Igualmente. Bye.